Bueno, pues buenos días a todos, chicos. Vamos a continuar con el tema que hemos iniciado hace poco, que es el de física cuántica. Y para eso vamos a entrar ahora con la invocación. La invocación de Rada Bornier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Bien, vamos a continuar con lo que ya habíamos empezado, que es un tema relativamente complejo. Estamos en física cuántica y ya hicimos algún avance sobre la parte teórica de cómo empieza la conferencia de Solovey para que se rompa la inercia de la física clásica y pueda empezar con estos grandes hombres de principios del siglo XIX, la física cuántica. Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que ya habíamos visto, que viene de otras obras, dice entre el 25 y 26 del siglo XIX. Varios autores publicaron trabajos independientes que resultaron ser los desarrollos equivalentes a la teoría cuántica completa. Son la mecánica matricial de Heisenberg, si la quieren ustedes revisar en las logias, la mecánica ondulatoria de Schrödinger y el álgebra cuántica de Dirac. Entonces, la mecánica matricial es una formulación de la mecánica cuántica creada por Werner Heisenberg, Max Born y Pascual Jordan en 1925. La mecánica matricial, es decir, a base de matrices, fue la primera implementación matemática completa de la mecánica cuántica. Extiende el modelo de Bohr, que ya habíamos visto cómo se desarrolló, al describir cómo ocurren los saltos cuánticos. Lo realiza interpretando las propiedades físicas de las partículas como matrices que evolucionan en el tiempo. Es equivalente a la formulación ondulatoria planteada por Schrödinger, que es la que vamos a ver en el siguiente cuadro azul, y es la base de la notación bracket de Paul-Dirac para la formulación ondulatoria. En la práctica cae pronto en el desuso al aparecer la formulación de Schrödinger. Nos pasamos a la segunda obra importante, la ecuación de Schrödinger, que también ya la vimos. Se desarrolla por el físico austriaco Erwin Schrödinger en 1925. Describe la evolución temporal de una partícula subatómica masiva de naturaleza ondulatoria y no relativa. Es decir, la evolución temporal en el tiempo de una partícula subatómica masiva de naturaleza ondulatoria y no relativa. Es de importancia central en la teoría mecánica cuántica, donde representa para las partículas microscópicas un papel análogo a la segunda ley de Newton en la mecánica clásica. Las partículas microscópicas incluyen las partículas elementales, tales como electrones, así como sistemas de partículas tales como núcleos atómicos. Bueno, es lo que dice Schrödinger. Hay aquí algunas cosas que vamos a ver más adelante con más detalle. Y luego tenemos la ecuación de Dirac, formuló originalmente para describir el electrón. Las referencias se harán respecto a los electrones, aunque actualmente la ecuación se aplica a otros tipos de partículas elementales con un spin de cuarto de vuelta o de media vuelta, como los quarks. Una ecuación modificada de Dirac puede emplearse para describir de forma aproximadamente a los protones y a los neutrones, formados ambos por partículas más pequeñas llamadas quarks. Por este hecho, los protones y neutrones no se les da la consideración de partículas elementales. Todo eso, este es un resumen de lo que ya se vio en la sesión pasada acerca de estas tres grandes obras, y ahora vamos hacia adelante de estas obras clásicas que ya habíamos revisado también. Algo importante que podemos ver en la literatura es la paradoja que se llama la paradox EPR, que es por Einstein, Podolsky y Rosen. ¿Se acuerdan que habíamos visto también que era la naturaleza cuantitativa de las superposiciones cuánticas, en las que un sistema cuántico como un átomo o un fotón puede existir como una combinación de múltiples estados correspondientes a diferentes resultados posibles? Esto es muy importante. Puede existir como una combinación de múltiples estados correspondientes, lo vamos a estar analizando más adelante, en diferentes resultados posibles. La teoría predominante llamada interpretación de Copenhague dice que un sistema cuántico permanece en superposición hasta que interactúa con el mundo externo o es observado por él. Es decir, todas las opciones que se han trabajado están superpuestas hasta que el observador elige una. Cuando esto sucede, la superposición colapsa en uno o en varios de los posibles estados previamente definidos. Entonces,
Para un pensador que no sabe un resultado, se abre un abanico de posibilidades y todas son existentes. Al decir que son existentes, que utilizan algún porcentaje de masa. Cuando finalmente el pensador elige dentro de ese abanico a una de ellas, las demás entonces colapsan, por lo menos es lo que se pensaba en aquel entonces. Esto ya lo habíamos visto también, tenemos ya el famoso dilema del gato, y a diferencia del campo electromagnético, la función de onda no corresponde a una realidad física. La función de onda no corresponde con una realidad física porque no hay partícula, solo hay onda. Más adelante se vería que la misma onda también tiene de alguna manera un poco de masa y por lo tanto también podría considerarse como una micropartícula, aunque aquí hay un debate a ese respecto. El concepto es realmente complejo, dado que establece que la entidad cuántica, como un electrón, existe en una superposición de estados cuánticos. O sea, existe en el plano nuestro, pero también en otros planos, aunque estos sean aparentemente invisibles para el plano nuestro. Cada uno de ellos con una probabilidad de ocurrencia determinada a través de la función de onda correspondiente. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia determinada? La probabilidad de ocurrencia determinada en la física clásica sería lineal. En la física cuántica no es necesariamente lineal. Lo vamos a ver más tarde cómo se descubren los procesos asimétricos. En los procesos asimétricos se ve que en la física cuántica, por ejemplo, un círculo en donde toda la superposición de puntos va hacia el sentido del círculo, la línea se sale del círculo, es decir, se produce una asimetría y eso es lo que define mucho de lo que pasa en los estados paralelos de la física cuántica. Bueno, todo esto ya más o menos lo vimos dentro del entorno de lo complejo que es un poco estudiarlo y verlo. Esto es nada más un repaso de la sesión anterior. Esta slide es nuevo. Dice, somos conscientes de los efectos de los actos, pero muy poco conscientes de los efectos de lo que se dice, pero sobre todo de lo que se piensa. Es una de las grandes conclusiones que podemos hacer de esto. Lo pensado y lo que se piensa. Primero hay un pensamiento reflexivo creativo o reflexivo analítico, cualquiera de los dos. Cada posibilidad imaginada genera esferas o planos, sobre todo si no estamos en contacto con la solución del problema. Los planos aparentemente se agregan al estado vibracional correspondiente. Dependiendo de lo que hayamos pensado, estas esferas que hemos creado a través del pensamiento se agregan a los estados concomitantes. Es decir, ya hay estados vibracionales que van a ser como en donde van a ser agregados estos pensamientos. Al agregarse se incrementa el nivel de estos estados vibracionales. Al incrementarse ese nivel, se incrementará su fuerza de atracción. Los pensamientos más focalizados son los de emociones intensas como odio, amor, convicción máxima, conscientes de la energía que se proyecta, conscientes del punto hacia el cual se dirige, etc. Bueno, ¿por qué? Porque la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, entonces se toman agregados de la energía y se agregan sobre diferentes estados vibracionales dentro de este continuo espíritu-materia. El acto esto es lo más visible que tenemos en la realidad y es para donde funciona muy bien la física clásica. Lo que se hace tiene un espacio determinado, genera movimientos que afectarán a los participantes. Es decir, cada vez que nosotros entramos en un acto, al final del acto, lo que vamos a hacer es repartir movimientos, repartir energías, repartir potencias, pero todo es como muy visible. Es visible cómo se inicia, es visible cómo termina, es visible cómo se reparte la energía, etcétera, etcétera. Es decir, todo acto tiene un origen, un sentido, una dirección y un fin y causará consecuencias. Seguimos con lo que ya habíamos visto acá, la paradoja de la mecánica cuántica que plantea Schrödinger según la interpretación de los muchos mundos, en donde dice que aquí se ponen las condiciones del gato, se cierra la caja y en cuanto se cierra la caja cada quien empieza a especular y cada especulación que se hace por parte de los pensadores va a generar entonces espacios vibracionales que van a ir a parar necesariamente a estos sistemas ya preexistentes. Bueno, siguiendo la interpretación de Copenhague, en el momento en el que abramos la caja, la sola acción de observar modificará todo. Y el estado del sistema tal que ahora observamos un gato vivo o un gato muerto. Ese colapso de la función de onda es irreversible e inevitable en un proceso de medida y depende de la propiedad observada. En una aproximación pragmática al problema que considera el colapso como una realidad física, sin justificarlo, el postulado cuarto de la mecánica cuántica expresa matemáticamente cómo evoluciona un estado cuántico tras un proceso irreversible de medida. En la interpretación de los muchos mundos, de Many Worlds, formulada por Ebert en 1957, eso ya es muy posterior a esto, el proceso de medida supone una ramificación de la evolución temporal de la función de onda. Tenemos aquí la función de onda. Acuérdense que vieron que
que las señales no eran lineales, eran ondulatorias. Después que habría una superposición de opciones abiertas en abanico, y después estamos que esas ramificaciones se terminan cuando el observador elige como respuesta uno solo de los elementos dentro del abanico. En ese momento entonces hay un colapso de las otras posibilidades. Entonces es lo que está diciendo aquí en el 57 Everett. El proceso de medida supone una ramificación en la evolución temporal de la función de onda. La función de onda entonces se divide. El gato está vivo y muerto a la vez, pero en ramas diferentes del universo, solamente como posibilidades. Ambas son reales en ese estatus, pero incapaces de interactuar entre sí debido a la descoherencia cuántica. En la interpretación del colapso objetivo, la superposición de estados se destruye aunque no se produzca observación. Entonces, cuando se hace una interpretación del colapso objetivo, se destruyen las opciones, difiriendo las teorías en qué magnitud física es la que provoca la destrucción. Es por tiempo, gravitación, temperatura, términos no lineales o lo que sea. Esta destrucción es la que evita que las ramas aparezcan en la teoría de los muchos mundos. La palabra objetivo procede de que en esta interpretación, tanto en función de onda como en colapso de la misma, son reales, es decir, existen, tienen existencia propia. Esto ya lo habíamos visto también, la evolución y la maduración de la conciencia, este es el hombre ingenuo. Este hombre continuamente está aportando cosas en este estado vibracional. Luego está el hombre maduro que interpreta en ese estado vibracional y el hombre al final de la vida que puede ser un hombre satisfecho o un hombre frustrado, en cuyo caso también interpretará con sus pensamientos o agregará espacios a esos estados vibracionales. Luego el momentum, el momento apropiado para actuar o para pensar o para discernir o para definir la realidad se hace en el momento de la madurez y no antes ni después. El momento de la madurez es fundamental y es muy importante. Déjenme verificar aquí para que no se esté bajando el internet. Entonces, estos son los temas vibracionales y se dan, el espacio de oportunidad es en el espacio de madurez, es donde se toma la decisión, pero a partir de esa decisión, hablando otra vez de la superposición de mundos paralelos, desplazamos desde el huevo hasta lo que el huevo se va a convertir en caso de que existan las condiciones apropiadas y llegamos, como este pintor está pintando, lo que el huevo es en potencia, es decir, la fabricación de esta ave. Entonces, la superposición de mundos que hablan de las mejores opciones para el desarrollo en la ley de evolución, normalmente entonces las partículas complejas, es decir, los seres vivos o los seres existentes, estos tienen entonces un desarrollo a través de los muchos sistemas paralelos hasta llegar a su máxima expresión, protegidos de alguna manera por esta ley de evolución. En el caso de los seres humanos pensantes, esto puede alterarse a través del propio pensamiento, como es lo que están postulando estos investigadores. El análisis de los dilemas y el esclarecimiento de las opciones ya afecta cuánticamente, pues se engendran las secuencias paralelas independientemente de que se manifiesten o no. En otras palabras, el análisis que se hace de las posibilidades de que las cosas puedan o no ocurrir está generando entonces un sistema paralelo muy complejo. Para un investigador que está a punto de descubrir algo que no ha sido descubierto, esto es muy útil. Pero para una persona, un pesimista que piensa normalmente mal acerca de las cosas, esto es terriblemente inútil y hasta peligroso. Entonces, la interpretación relacional rechaza la interpretación objetiva de un sistema y propone, en cambio, que los estados del sistema son estados de relación entre el observador y el sistema. Esta es la famosa interpretación relacional. Distintos observadores, por tanto, describirán un mismo sistema mediante distintas funciones de onda, es decir, van a tener sus propios pensamientos y todos van a ser diferentes. Antes de abrir la caja, el gato tiene información sobre el estado del dispositivo, pero el experimentador no tiene esa información sobre lo que ha ocurrido dentro de la caja. Por eso es que abre todas las opciones. Así, para el gato, la función de onda del aparato ya ha colapsado para el gato, mientras que para el experimentador el contenido de la caja aún está en un estado de superposición porque puede ocurrir cualquier cosa. Solamente cuando la caja abre y ambos observadores tienen la misma información sobre lo que ha pasado, las dos descripciones del sistema se colapsan. En el momento en el que todos ven en qué terminó el tema y el asunto, es que se colapsan las otras opciones en el mismo resultado. La interpretación asambleística o estadística interpreta la función de onda como una combinación estadística de múltiples sistemas idénticos. La superposición es una abstracción matemática
que describe este conjunto de sistemas idénticos como teoría de conjuntos. Pero cuando observamos un sistema individual o el sistema ganador o el sistema real que es vivificado y de alguna manera comprobado por los medios físicos, los demás colapsan. El resultado de uno de los estados posibles. Sin embargo, esta interpretación es incapaz de explicar los fenómenos experimentales asociados a partículas individuales, por lo menos hasta la fecha. Y luego vamos a pasarnos ahora un poco a la teosofía. En el famoso volumen 3 que se publica en 1897 de la Doctrina Secreta, y que es sumamente amplio, y en donde aparecen un montón de esquemas, de los últimos esquemas que HPB compartió con sus alumnos y que recoge Annie Besant para hacer esta publicación. Aparecen un montón de imágenes, entre ellas esta, que ya hemos pasado mucho, y de esta nosotros desprendimos esta otra para poder entender un poco lo que aquí se decía. Y bueno, vamos a revisar, vamos a empezar a como interpolar este tipo de descubrimientos de los físicos cuánticos con las cosas que se nos dicen en este volumen tardío. Entonces tenemos la estructura interior ser humano, pues la tenemos acá, la ciencia todavía no llega un poco a especular o a profundizar más específicamente sobre esto. Y bueno, el sueño y la reencarnación son dos ejemplos de renovación, aquí se está hablando entonces de renovación, y vamos a mezclarlo con esto. ¿Qué es la renovación? La renovación es la corrección de los modelos de superposición de posibilidades cuando el ser humano, a través de su inmadurez para dar el ancho en relación a lo que es la ley de evolución clásica, normalmente hace desviaciones que quedan por debajo de esa posibilidad, con lo cual requiere un proceso de renovación en los que paulatinamente sus opciones abiertas en abanico se parecen y se acercan cada vez más a las que la propia ley de evolución propone. Esto es una especulación, pero podemos hacerla en relación a lo que estamos viendo, por lo menos a cómo lo explican los cuánticos. Y esto podemos verlo así. Tenemos entonces un primer estado vibracional que sería Kama-Manas-Parana, en donde están entonces estas estructuras en interacción. El Antakarana tiene un punto de debilidad y de contacto con el mana superior y vibra mayoritariamente en esta zona. Después de varias encarnaciones tenemos un punto vibracional que va de Kama-Manas a Manas, y entonces vemos que el Manas inferior ahora se ha acercado a través del Antakarana, y entonces al Mana superior, que sigue obviamente aquí funcionando y atrayendo hacia arriba al buscador y al que está perpetuamente encarnando. Después tenemos en las encarnaciones más altas, ahora ya está entre Manas y Budi, el Budi Manas, con el huevo áureo, y ahora sí que se ha tocado ya la parte inferior, el Mana superior ya tiene una plena dirección y ejecución importante sobre la estructura inferior que va ascendiendo, y finalmente tenemos, aquí está todavía contaminado por Kama-Manas, y aquí la contaminación ya se ha resuelto, y por lo tanto entonces estamos que el mana superior ya es el que domina en estas encarnaciones. Entonces son continuas renovaciones a lo largo de encarnaciones que permiten entonces que sobre el punto máximo, es decir, la parte superpuesta de posibilidades que es la más correcta y la más desarrollada, todos vamos atinándole o tirándole hacia ella en función de ensayo y error y en función de múltiples encarnaciones. Aquí tenemos este esquema que habla más o menos de lo mismo. Aquí está la famosa paradoja del gato. Y entonces distintos observadores, por tanto, describieron el mismo sistema mediante distintas funciones de onda. Antes de abrir la caja, el gato tiene información sobre el estado del dispositivo, aunque esté vivo o muerto, pero el experimentado no la tiene porque la caja está cerrada, la tendrá hasta que se abra. Y entonces vemos que en función, antes de que se abre la caja, los que ya están vibrando en su sistema búdico, que son individuos hiperpotenciados y muy desarrollados, no se precipitan, esperan, no especulan, van por la mejor opción, y si la hacen, la opción es que el gato seguramente se ha salvado, con lo cual entonces el abanico de posibilidades va sobre el gato salvo. Generan en el espacio-tiempo metafísico, en el subespacio, cuerda o esfera o plano temporal, el dilema peligro y salvación. Es decir, ellos aportan ese estado vibracional, se agrega a este espacio que ya existe de las personas, entonces en la parte metafísica subespacial, que puede ser una cuerda o esfera o un plano temporal, esto, con lo cual se hace más poderosa y por lo tanto más cercana a la opción que buscaría el experimentador. Pero los individuos que están menos desarrollados, normopotenciados superiores, desarrollo medio alto, especulan y proyectan que el gato, sus emociones y razones, es decir, están contaminados por sus emociones y construyen una esfera deductiva fatal, 25, salva 75. Es decir, pues yo creo que el gato, pues de repente imagino que murió envenenado por la radioactividad. ¿Se acuerdan que es el dilema del gato? Que habían dejado una palanca que en cuyo caso, si el gato la movía, salía
un material radioactivo que terminaría matando al gato, pero si movía la otra palanca salía alimento. Entonces estos especulan que, pues, que hay una posibilidad y entonces hacen en la superposición de opciones, juegan con esto y se agregan un poco a la parte superior y un poco a la parte inferior. Y luego los individuos normopotenciados menores, entonces personajes un poco más primitivos, especulan y proyectan que el gato, el fatalismo, seguro se murió, ya lo notó el investigador, etcétera, etcétera. Y luego los individuos todavía más, los hipopotenciados poco desarrollados, entonces abonan en su abanico, todas las opciones son a los estados vibracionales muy bajos. La superposición es una abstracción matemática que describe este conjunto de sistemas idénticos, es decir, estas teorías de conjuntos que se agregan al conjunto mayor, que es el estado vibracional preexistente. Observamos un sistema individual, el resultado de uno de los estados posibles. Se afecta la luz astral, el resultado de las especulaciones, pues se han creado esferas inexistentes en el plano físico, pero existentes en lo metafísico, en donde podrán predominar las conclusiones de los hipopotenciados, dependiendo de la masa y de la cantidad de gentes que estén involucradas con esto. Los hiperpotenciados hacen esfuerzos por limpiar a través de la meditación analítica, donde por concentración mental se incrementarán las opciones metafísicas del final feliz en relación a las intenciones de los experimentadores, de la suerte del gato. Es decir, los hiperpotenciados tienen que hacer un trabajo enorme para poder compensar los estados vibracionales a los cuales se les ha agregado valor, hechos por la mayor parte de los individuos, que en el sistema piramidal son la mayoría. Y luego aquí tenemos un artículo que me envió José y que a su vez le había enviado Gaspar. Entonces, este es Gaspar, todos lo conocemos. Él vio un artículo que se llama What Happens in Our Brain When We Die? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando morimos? Y es un artículo en donde lo que está diciendo es que varias horas después de muertos, todavía con ciertos aparatos se puede detectar onda cerebral, es decir, actividad cerebral. Tienen menos voltaje, por lo tanto es de más difícil recepción, y luego lo que hacen ahí es explicar cuáles son las ondas delta, que son irregulares y de frecuencia muy baja, entre 3 y 6 ciclos por segundo, las ondas teta, las ondas alfa, que son las clásicas en las que estamos la mayor parte del día, las ondas beta, que son hasta 20 ciclos por segundo, y faltan las gamma. Las gamma entonces son de más de 50. Entonces la actividad cerebral, lo que dicen esos investigadores es que aparentemente indica que sigue habiendo funciones en donde el cerebro sigue en contacto con los planos sutiles para tratar de tener información, y esto entonces empieza a asociarse a todo lo que pasa después de la muerte, que ya se dice en teosofía. Entonces quise ponerlo porque gracias a José que me envió el artículo, y yo lo rastreé y lo busqué. Y es el artículo original. Vamos ahora con el experimento de Jung, más conocido como la doble rendija. Fue realizada en 1801 por Thomas Jung, 1901, perdón, en un intento de discernir la naturaleza corpuscular u ondulatoria de la luz. Jung comprobó un patrón de interferencias en la luz procedente de una fuente lejana al difractarse en el paso por dos rejillas, resultado que contribuyó a la teoría de naturaleza ondulatoria de la luz, porque no se sabía en aquel entonces si la naturaleza de la luz era recta o era ondulatoria. Posteriormente, la experiencia ha sido considerada fundamental a la hora de demostrar la dualidad onda-corpúsculo, una característica de la mecánica cuántica. El experimento también puede realizarse con electrones, protones o neutrones, es decir, con los tres productos subatómicos mayores. Los menores, que ya sabemos, son los quarks, los leptones, los fermiones, los bosones, etcétera, pero los primeros, que son las partículas subatómicas primarias, por así decirlo, todos sabemos, son electrones, protones y neutrones, produciendo patrones de interferencia similares a los obtenidos cuando se realiza con luz. Aunque este experimento se presenta habitualmente en el contexto de la mecánica cuántica, fue diseñado mucho antes de la llegada de esta teoría para responder a la pregunta si la luz tenía una naturaleza corpuscular o si más bien consistía en ondas, viajando por el éter, análogamente a las ondas sonoras viajando por el aire. La naturaleza corpuscular de la luz está basada más que todo en las investigaciones y descubrimientos de trabajos de Newton, la naturaleza ondulatoria en los trabajos clásicos de Hooke y de Huygens. Los patrones de interferencia observados por los científicos restaban crédito a la teoría corpuscular. Bueno, esto es un poco lo de Jung, solamente para entender que las emisiones son ondulatorias, como aparece aquí. Y aquí están los sistemas de interferencia. Los fotones o partículas de materia, como el electrón, producen un patrón de onda cuando se usan dos rejillas. La interpretación estadística interpreta la función de onda como una combinación estadística de múltiples sistemas idénticos. Es decir, se saca un promedio estadístico.
La superposición es una abstracción matemática que describe este conjunto de sistemas idénticos. Ojo, al hacer nosotros una media, por ejemplo, una media de estatura de todos los teósofos que atendemos esta clase, y podemos llegar a lo mejor a unos 77 centímetros. El 1,77 en realidad nos está desviando de la experiencia real. La experiencia real es que hay una dispersión de estaturas y esa dispersión de estaturas son las superposiciones. Entonces la realidad siempre va a ser una cantidad de superposiciones, pero elaboramos un clúster para reducirlas en algo que representa a todas las superposiciones, pero que en realidad es inexistente porque es una media. Por lo tanto, entonces las combinaciones estadísticas, aunque nos ayudan a la comprensión, nos alejan de la experiencia real. La superposición es una abstracción matemática de acuerdo a este modelo, que describe a este conjunto de sistemas idénticos. Para poder entonces bajar de lo que sería el promedio, hacemos clústeres. Y entonces hacemos una superposición por clústeres y ponemos los que miden de unos 50 a unos 65, de unos 65 a unos 77, de unos 77 a unos 86, de unos 86 en adelante. Y por lo tanto, entonces ya tenemos varias teorías de conjuntos con varias informaciones diferentes. Y lo que están haciendo aquí los investigadores a través del sistema de Jung es empezar a utilizar la estadística para poder comprender mejor lo que ahí sucede y poder entender entonces que cada haz de luz, aunque nosotros hayamos hecho una, por ejemplo, lo que ya Einstein había dicho, los haces de luz que viajan a 300.000 kilómetros por segundo en promedio, en realidad son conjuntos de haces en donde cada onda va a una diferencia, tiene una diferencia mínima, pero al final de cuentas tiene una diferencia con el resto de las otras ondas que van en conjunto dentro de este haz de luz. ¿Por qué? Porque aparentemente no podrían ocupar el mismo espacio, el mismo lugar y espacio-tiempo simultáneamente. Pero con los cuánticos dicen sí, solo que estaría en un sistema de dispersión y entrarían esta combinación en el mismo espacio-tiempo, pero en mundos paralelos. Bueno, eso es lo que están discutiendo estos hombres en ese entonces. Vamos otra vez con un poco de teosofía. Aquí tenemos el huevo áureo, que también es el llamado huevo luminoso o envoltura áurea. Sabemos por qué lo hemos leído, entonces que a Atma se le confiere entonces la capacidad de que en primer lugar lo que hace es formar su propio nido, su propio espacio, el huevo áureo, y después inmediatamente viene el primer recipiente del que es Budi, etcétera, y se van creando poco a poco las demás partículas subatómicas, diríamos aquí, equivalentes a este tipo de partículas, solo que en el huevo áureo. Y entonces es una especie de, ¿qué es? Una especie de aura magnética sutilísima, invisible, de forma ovalada, donde se encuentra, está envuelto cada hombre y es una emanación directa del rayo átmico en su triple aspecto. Es una emanación directa del huevo áureo, del rayo átmico en su triple aspecto. Primero creándose, después conservándose y finalmente disolviéndose. Entonces, el séptimo de esta aura, bueno, esto lo estamos viendo para poder entender aquí el concepto que hizo Taimni para poder explicar esto, que es un concepto donde es un triángulo isósceles más que un triángulo ideal. El triángulo ideal está arriba en la parte de lo que sería la nupadaka, que es la parte entonces del plano monádico, y luego en el plano átmico ya baja sobre un triángulo isósceles, en donde la parte más baja, que para nosotros es alta, coincide con el mana superior. Este sistema es muy importante que lo veamos para lo que podamos entender lo que van a estar descubriendo un poco más adelante los cuánticos. ¿Qué otras propiedades tiene el huevo áurico mientras la entidad vive? Bueno, aquí vienen varias cosas que ya podrán ustedes revisar con calma en las diferentes logias. Por el hecho de reflejar todos los pensamientos, palabras y acciones del hombre, el huevo áureo es el conservador de cada registro kármico. Ojo, ¿qué otras propiedades tiene el huevo áurico mientras la entidad vive? Reflejar todos los pensamientos, palabras y acciones del hombre. El huevo áureo es el conservador de cada registro kármico y al sí mismo es el almacén de todos los poderes humanos, buenos, malos, recibiendo y distribuyendo a voluntad, o mejor dicho, con el solo pensamiento, todas las potencialidades que se convierten al punto de potencias en actividad. ¿Qué contiene? El huevo áureo contiene al hombre divino y al hombre físico y está directamente relacionado con ambos. Esta aura es el espejo en el cual los sensitivos y clarividentes perciben al verdadero hombre y lo ven tal como es, no como parece. Tiene otros nombres, sí, su trama, hilo argentino, se encarna desde el principio hasta el fin del mantra, recogiendo el aroma espiritual de cada personalidad, etc. Entonces, todo este sistema es un poco para entender lo que estos hombres van a empezar a discurrir. Entonces, van a empezar a hablar de la mente,
Y este esquema ya lo habíamos visto antes, pero entonces lo que estamos viendo aquí es la superposición de posibilidades asociadas a los diferentes escalones que llevan hacia la mente superior, y la mente superior, que de acuerdo a los colores que HPV nos dio, en la parte búdica es amarillo y en la parte de la mente superior hacia abajo es azul. Sabemos entonces que tenemos el Ahamkara. Primero se nos da la mente, de la mente surge inmediatamente después el Ahamkara, que ya lo revisamos, después surge el pensador, y el pensador tiene estas opciones. Esto podemos decir que es la superposición tanto hacia abajo como hacia arriba. Y en esta superposición que a veces observamos en los sueños de los pacientes que atendemos, empezamos a tratar de ver cómo son los estados vibracionales de los diferentes aspectos que el paciente presenta. Y entonces, aquí ya nos había comentado que los grandes sueños son los que vienen de aquí, y los otros sueños que tienen que ver con aspectos y con o mental afflictions que dicen los budistas del ego inferior, que también son útiles para la vida vigílica, pero son una distracción para la parte superior, vienen en esta zona. Bueno, entonces, esta es la parte superposicional de las opciones antes de que el pensador elija alguna de ellas. Aquí tenemos entonces las tendencias, hábitos y condicionamientos que van obviamente a presionar al buscador para que tire en un lado o tiren del otro. Entonces, todo lo que se haga aquí, como lo acabamos de leer, entonces es observado y anotado por los lípicas. Bueno, los estados potenciales se convierten en posibles de acuerdo con la teoría de superposición de Jung. Entonces, un estado potencial, que es un estado que podría llegar a ocurrir, se convierte en posible y después se convierte en probable de acuerdo a la teoría de superposición de Jung, en función del promedio o escanda. Entonces, una potencial es que potencialmente podemos hacer cualquier cosa todos. Sin embargo, si los acontecimientos caminan en cierta dirección por lo que pensamos o lo que hacemos o lo que decimos, poco a poco pasamos de la potencialidad a la probabilidad. Y si pasamos a la probabilidad, ya va a haber como una tendencia a caer, o sea, va a ser muy difícil para la voluntad hacer una reconducción del sistema. Respecto, bueno, a los achontes, vamos a seguir aquí con los factores siguientes. Entonces, ¿qué es lo que hace que todo esto ocurra? Pues, por supuesto, la energía. La energía, entonces, el vehículo de la corriente eléctrica es el éter, tiene su propio vehículo y es el éter. El éter es no solo intermolecular, sino también es interatómico. Y entre molécula y molécula circula el éter como la atmósfera entre las más anchurosas calles de una ciudad moderna. Esto es de un artículo de la revista de Theosophist del año 1901. Comprendiendo esto, comprendemos que el doble etéreo es por excelencia el vehículo del principio vital y el campo de acción de todas las fuerzas dinámicas. Esto es para que todo se mueva, vamos a necesitar energía. La energía entonces va a ser distribuida y administrada por el doble etérico, pero a su vez este la va a recibir de prana, y a esto se le va a llamar principio vital. Se ve con claridad que lo que perturba y lo que enferma y lo que sana es únicamente el doble etéreo, cuyas menores sensaciones son transmitidas a su envoltura de materia grosera, que las manifiesta por los síntomas objetivos que nuestros sentidos perciben, encajando aquí perfectamente la teoría de Hahnemann, que hemos comprobado. Bueno, todo esto va a ser importante ahora para ver cómo el pensamiento opera. Bueno, para poder hacerlo vamos a tener que seguir una regla de 3 y la vamos a usar en la tabla, es la famosa tabla esmeralda, la piedra verde que representa la primera materia de la obra, como manto verde de Mercurio, o león de Paracelso, la Venus hermafrodita de Nereo, ¿se acuerdan? Es donde viene toda la sabiduría hermética. Y de esto lo que nos interesa es lo que está arriba, es como lo que está abajo, son las alas colocadas en los pies de Mercurio y las que están sobre su cabeza, el alimento que Vulcano le administró e hizo nacer a las primeras. Júpiter, por mediación de Juno, que es el aire, dio las segundas, pero como el fuego celeste representado por Júpiter y el fuego central representado por Vulcano dependen de la misma raíz, y Vulcano, antes de ser precipitado a la Tierra, estaba en los cielos, debe concluir que el fuego central procede del fuego vital celeste, por la circulación eterna que Dios ha impuesto a este último. Bueno, estas son ya algunas peculiaridades de mayor profundidad, simplemente para corroborar que sí es posible utilizar este sistema de estudio, y que cuando no podemos, a través de nuestras habilidades y nuestras capacidades cerebrales, entender una realidad que es muy elevada, tenemos entonces formas para entender y para poder hacer que se forma cómo el espermatozoide penetra en el óvulo. Entonces podemos hacer una inferencia para suponer que en los mundos sutiles y en los mundos superiores pueda ocurrir algo similar. Entonces, a través de esto, como ya lo sabemos, se refiere básicamente
al poder tener el conocimiento que necesitamos. Esto ya lo había yo pasado antes, son los diálogos intrauterinos, son dos bebés que son mellizos, que están ahí metidos en el útero y están hablando uno de mayor madurez con el otro y están haciendo esta regla de tres. Es decir, están especulando a través de su propia reflexión, están tratando de hacer alguna especulación de cómo funciona esto. Se trata del diálogo de dos bebés gemelos que esperan en el seno de su mamá el día del nacimiento. Ellos están antes del alumbramiento, el alumbramiento es la salida de la placenta, están antes de que nazcan. Hay un ingenioso debate que es en el que nos vemos ante la eternidad. Helo aquí. En el vientre de una madre había dos bebés, uno preguntó al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? El otro respondió, claro que sí, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estemos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Dice este bebé filósofo más maduro que el otro. Tonterías, dice el primero, no hay nada después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? El segundo dice, no lo sé, pero habrá más luz que aquí. Tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero contestó, eso es absurdo, caminar es imposible y comer con la boca, ridículo. El cordón umbilical es el que nos nutre y nos da todo lo demás que necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto, la vida después del parto es imposible. El segundo insistió, bueno, yo pienso que hay algo tal vez diferente de lo que hay aquí en la Tierra. Tal vez no necesitemos este tubo físico. El primero contestó, tonterías, además de haber realmente vida después del parto, ¿por qué nadie jamás ha regresado? El parto es el fin de la vida, es el posparto, no hay nada más allá del oscuro, tú sales por ese hoyo, por ese orificio, y ahí se acabó todo. Bueno, yo no lo sé, dice el segundo, pero con seguridad vamos a encontrarnos con una mamá. Ella nos cuidará. Y el primero respondió, mamá, ¿tú realmente crees en mamá? Es ridículo. Si mamá existe, ¿en dónde está ella ahora? El segundo dice, ella está alrededor nuestro, arriba, abajo y por todas partes. Estamos cercados por ella. Ella nosotros somos. En ella vivimos. Sin ella este mundo no sería y no podría existir. Dice el primero, bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que ella no exista. El segundo le responde, a veces cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa y probablemente hasta el latido de su propio corazón. Es una alegoría muy bonita, ya la he presentado otras veces, pero es otra vez para hacer una reflexión del que es capaz, a través de inferencias bien direccionadas, utilizando la regla de tres que nos dice la verdad hermética, poder sacar estas conclusiones. Entonces tenemos varias opciones de pensamiento, pureza máxima, pureza altísima, pureza alta, pureza baja, mitad, impureza baja, impureza alta, impureza altísima y máxima. Y tenemos siempre este abanico cuando nosotros estamos analizando alguna situación. Cuando estamos en un estado fraterno, incluso los errores de los hermanos pueden verse con pureza máxima, altísima y pureza alta. Pero cuando estamos nosotros conflictuados, pues normalmente vamos a vibrar en estas tesituras y vamos a agregar el producto de esa vibración a las vibraciones que ya existen más allá de nosotros, es decir, que son concomitantes. Entonces, la pureza máxima, pienso que aquella persona que no me agrada, que le vaya súper bien, que adquiera una vida cómoda, que el cielo le otorga oportunidades, que aproveche su trabajo y que experimente una felicidad razonable. Después, pienso que aquella persona que no me agrada, que le vaya bien, que adquiera una vivienda media, aunque cómoda, que el cielo le otorga algunas oportunidades y aproveche algunas, y que con su trabajo experimente algún bienestar razonable. Ya no le va a ir tan bien como esta, pero bien. Si ya está a la mitad, pienso que aquella persona que no me agrada le vaya a regular, que adquiere una vivienda pobre, cómoda, y el cielo que le ha negado oportunidades, si decide buscarlas en su trabajo, que pueda experimentar algún bienestar, pero limitado. Si empiezo a vibrar más bajo, pienso que aquella persona que no me agrada le vaya mal, viva en una vivienda pobre pagando un alquiler alto, poco cómoda, que el cielo le ha negado oportunidades, que no tenga trabajo y que no llegue a fin de mes y experimente un malestar continuo. Y si todavía me voy hasta abajo, pienso que aquella persona que no me agrada le vaya muy, muy mal, que vive en una vivienda pobre pagando un alquiler alto, que no tenga trabajo, que no llegue a fin y sufrimientos. Y todos estos pensamientos se van a los vórtices naturales en donde ya estos estados vibracionales existen, creciendo y decreciendo continuamente en función de lo que se va uno pensando en relación a ellos. Bueno, esto es en lo que hay que ver, qué hacer, qué esperar, cómo generar buenos pensamientos que sean capaces de producir esferas que atraigan a los buscadores y limpien la luz astral. Bueno, pues eso es lo que estamos de mezclar en los dos sistemas. Analicemos e imaginemos. El FOHAT es la energía dinámica de la ideación cósmica, ya lo hemos visto. Considerados de otro punto de vista, es el medio inteligente. No nada más es una energía, sino además es un medio inteligente. Es una potencia directriz de toda manifestación. Del pensamiento divino y hecho manifiesto por medio de los que ya han hecho antes.
los arquetipos del mundo visible en su calidad de amor divino, erótico, creador, el poder eléctrico y afinidad y simpatía. Fohat es presentado alegóricamente tratando de unir siempre al espíritu puro, rayo inseparable de lo absoluto, con el alma, constituyendo ambos la mónada en el hombre y en la naturaleza el primer eslabón entre lo siempre incondicionado y lo manifestado. Cada mundo tiene su respectivo Fohat, así que hay tantos Fohats como mundos, variando cada uno de ellos en poder y grado de manifestación. Entonces, conocer esto y que nosotros tenemos un poco de esto o un mucho de esto y tenemos un camino para reencontrarnos con esto, es esencial para poder ayudarnos a vigilar el que los pensamientos puedan vibrar en esa tesitura tan alta. Entonces, fojarse en la energía dinámica de la ideación cósmica también es un medio inteligente de potencia directriz de toda manifestación para crear cosas saludablemente sutiles. Y todo esto es pensamiento divino. Después bajamos, se transmite y se hace manifiesto por los de Yan Chuans, los arquetipos del mundo visible. Aquí ya bajó. Estos son entonces los transmisores, los que se van a manifestar y lo van a transmitir a través de los Yan Chuans. Es puente en su calidad de amor divino, Eros, el poder eléctrico de afinidad y simpatía. Ojo, poder eléctrico de afinidad y simpatía para poder construir estados de hermandad, estados de fraternidad. Fohat es presentado alegóricamente tratando de unir al espíritu puro, el rayo inseparable de lo absoluto. Constituyen la mónada humana y en la naturaleza el primer eslabón entre lo siempre incondicionado y manifestado. Y lo último, hay tantos Fohats como mundos, variando cada uno de ellos en poder y grado de manifestación, por lo mismo que ya hemos visto con los cuánticos, que tiene que ver con los estados vibracionales. Bueno, a causa desde que desde un principio todas las escrituras en ciencia han confundido la verdad y abrazaron el error, vino la existencia para su bien oculto un conocimiento llamado Alaya Viñaña. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Para poder pensar bien, para poder pensar saludablemente, para tener los esquemas que nos ayuden a ver los peligros de pensar mal, los beneficios de pensar bien, para nosotros y para todos. Tenemos que recurrir entonces a escuelas serias y a fuentes objetivas. Entonces, en dicho libro, en uno de los libros que estamos utilizando aquí para desmitificar, se pregunta, ¿quién está en posición del verdadero conocimiento que nos ayude a pensar mejor? La respuesta es los grandes maestros de la montaña Nevada. ¿Qué se sabe de estos grandes maestros? Viven en la nevada cordillera himaláyica desde hace edades sin cuento. Negar que allí moran sus grandes gurús parecería ridículo a los ojos de millones de indios, que creen que estos gurús viven en los ashmaras diseminados en ambas vertientes del Himalaya. Cuando Buda predicó en la India sus ashrams, pues es raro que estos grandes hombres se encuentren en la mancería, excepto durante cortas visitas. Estaban en los puntos que ocupan ahora, y esto ocurría aún antes de que los mismos brahmines viniesen del Asia Central para establecerse en el Valle del Indo. Y anteriormente, y más de una divija ario de histórico nombre y fama aprendió de ellos, lo que culminó más tarde con las principales escuelas filosóficas. La mayor parte de estos maestros eran ascetas y brahmanes arios. Ningún estudiante, a menos que esté muy adelantado, obtendrá provecho de lectura de las obras exotéricas, pues necesitan la clave del significado, que solo pueden proporcionarlo los comentarios de estos ascetas. Además, hay algunas obras relativamente modernas que son positivamente perjudiciales en lo referente a la comprensión correcta de lo concerniente al budismo exotérico. Tales son el Buddhist Cosmos, del Bonzo Fiction, etcétera, etcétera. Estos procesos de mistificación nos hacen a nosotros reflexionar en la enorme importancia que tenemos para poder compartir el conocimiento que se nos ha dado con las generaciones jóvenes antes de que estas generaciones empiecen a explorar cosas que son medias verdades o que tienen medias tintas en relación a estas grandes verdades y entonces puedan distorsionar un poco el sentido lógico de lo que ellos estudian. Además, muchos de estos estudiantes jóvenes que ya ven los principios de la física cuántica desde la educación secundaria, entonces ya tienen criterios para poder atraer o no atraer las cosas que aparentemente comulguen o no comulguen con este tipo de sabiduría. Por lo tanto, entonces tenemos otra vez a las riendas como mentes y aquí las posibilidades. Pasiones potenciadas en la mente, pasiones parcialmente controladas por la mente, porque aquí ya se está controlando Kama, mente inferior potenciada y mente superior incipiente, luego una mente superior ya muy desarrollada, con lo cual se va disminuyendo mucho la mente inferior que está siendo controlada, y finalmente llegamos a Buddhimanas, y este camino que lleva montones de encarnaciones tiene mucho que ver con lo que ya habíamos nosotros comentado respecto a las mentes como riendas.
Bueno, los tres desarrollos considerados como una teoría cuántica completa producirán los mismos resultados por caminos diferentes. Regresamos a la física cuántica. Más adelante, Dirac, el famoso Dirac, logró interpretar los conceptos de la teoría especial de la relatividad, para así llegar a una descripción más amplia del electrón. En estos trabajos, la solución matemática de sus ecuaciones llevaba a la conclusión de la necesidad de existencia de una nueva partícula de iguales características que el electrón, pero con carga positiva. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un electrón que sabemos que tiene carga negativa y que al mismo tiempo que exista como una nueva partícula que sea casi idéntica, pero con una carga diferente? Fue así como Dirac predijo la existencia de la antimateria, a pesar de que no tenía claro su significado físico. Finalmente, en 1962, Carl Anderson, que es este que está aquí, descubre el positrón o antielectrón, confirmando los resultados teóricos de Dirac. Y esto pudiera interpretarse como el primer gran paso que conecta o relaciona la teoría cuántica con el plano antimateria. Ojo, vamos a analizar esto en relación a lo que hemos visto ya de los cuánticos. Si se produce una superposición de estados probables para que un científico descubra la antimateria, pero Dirac, por un proceso de desgaste cognitivo y por un exceso de apegos propios de su propia profesión como científico, ha llegado al límite, entonces tiene que venir un relevo. El relevo vuelve a utilizar estos caminos que ya se abrieron y que están superpuestos y que aparecen como posibilidades. Y estas posibilidades que han sido abiertas, entonces, son tocadas ahora por un relevo, que es Carl Anderson, y toca lo que ya Dirac no pudo tocar, y entonces descubre y bautiza a esto que buscaba Dirac, con lo que Dirac mismo ya había generado como una posibilidad. Ahora esta posibilidad se genera como una realidad, y esto lo hace Carl Anderson trabajando él sobre la antimateria. Entonces dirá, aquí es la teoría cuántica en el plano antimateria, en el cual contiene grandes enigmas a resolver, por el cual las grandes corrientes del pensamiento filosófico y algunos seguidores de la física cuántica mantienen constante interrelación en busca de soluciones o la consecución de pasos que conduzcan a la posible solución de estos enigmas. Aquí lo que pasa con Anderson, y a partir de Anderson, es que ya los físicos cuánticos empiezan a buscar a los filósofos y también a los psicólogos, como vamos a ver un poco más adelante, para poder entonces desentrañar lo que la física anterior ya se había separado mucho de la filosofía, porque no era necesaria la filosofía para explicar todo lo que la física clásica decía. Ahora necesita nuevamente entrar a las corrientes de pensamiento que puedan ayudarnos a entender esto. Sabemos que el concepto antimateria en la cuántica no es el mismo concepto antimateria comúnmente aceptado en el plano espiritual. Es decir, desde el punto de vista cuántico, la antimateria está definida por la antipartícula y no está ligada o interpretada respecto a ningún estado de conciencia inmaterial. Es necesario trabajar en la construcción de una gran descripción matemática que permita avanzar en la interpretación de las partículas cuánticas y de su antipartícula. Ojo, aquí van a pasar cosas. Vamos a hablar más adelante de Wolfgang, bueno, lo vamos a ver prácticamente dentro de un momento que mantuvo una correspondencia durante muchos, muchos años con el doctor Jung. Y en esto él sí estaba buscando un estado de conciencia material. Y como ya el psicoanálisis lo había de alguna manera trabajado, que era el inconsciente y también el inconsciente colectivo del cual ya había hablado el doctor Jung, entonces empiezan a tener esta correspondencia que vamos a revisar un poco más adelante. Es una correspondencia muy larga y hay algunos libros que la citan. Vamos a utilizar 2 o 3 libros de los que citan la correspondencia con algunas conclusiones a las que llegan el premio Nobel Pauli, que es Wolfgang Pauli, y el muy connotado psicoanalista, el doctor Jung. En esta búsqueda, Paul Dirac trabajó bajo las reglas estadísticas que describen los comportamientos de los grandes números de partículas cuyos valores o spin son valores medios de números enteros. El electrón tiene entonces un spin de medio círculo, de media onda. Fueron llevados a cabo investigaciones similares en forma independiente por el físico Fermi, de donde vienen los fermiones, vienen en honor a Fermi. Bueno, de este lado, ¿qué es el spin? Porque hemos hablado mucho de spin. Spin quiere decir giro, girar. Es una propiedad física de las partículas elementales por el cual tienen un momento angular intrínseco de valor físico. El spin fue introducido en el 25 por Ralph Kronig, independientemente por George Onblock y Samuel Goldschmidt. En la otra propiedad intrínseca de las partículas elementales es la carga eléctrica. Primero es que tienen spin y tienen carga eléctrica.
Si bien la teoría cuántica de la época no pudo explicar algunas propiedades de los espectros atómicos, los físicos Gunsmith y Underloop descubrieron que añadiendo un número cuántico adicional, el número cuántico del spin, es decir, del círculo, se lograba dar una explicación más completa de los espectros atómicos. Esto pasó también en la radiofrecuencia, porque en la radiofrecuencia lo que era entonces una longitud de onda normal, por ejemplo, vamos a poner una longitud de onda de 10 metros, se encontró entonces que los famosos osciladores clásicos podían, además de oscilar en la longitud natural, podían entonces moverse en 360 grados, es decir, girar como los espines, porque con eso entonces multiplicamos por 360 la longitud de onda temporoespacial. Es decir, tenemos entonces una frecuencia de AM normal, vamos a poner 88 MHz, y en esos 88 MHz, si ponemos un single sideband, empezamos entonces a modificarlo y a moverlo y tenemos 360 posibilidades adicionales dentro del mismo punto fijo de recepción, lo cual sería similar a esta teoría de superposiciones. Entonces, en el plano de la física, perdón, de la fisicoquímica, aparece exactamente lo mismo. Y entonces aquí apenas se está construyendo la posibilidad de entender este tipo de cosas. Y es lo mismo, estamos pensando, elegimos un tema de pensar, un tema de pensamiento que es un tema lineal, y empezamos sobre ese mismo tema a girar en una gran cantidad de elementos, 360, pero cada uno de los grados de esos 360 tiene a su vez otro punto de refracción enorme, con lo cual eso nos permite ir hacia la profundización de las teorías que tratamos nosotros de comprender. Bueno, aquí está Einstein, probablemente el primero en darse cuenta de la importancia del saber que las nociones básicas y las leyes de la naturaleza, a pesar de estar bien establecidas, eran válidas solo dentro de los límites de la observación y que no necesariamente seguirían siendo válidas fuera de esos límites. Para las personas de la antigüedad, la Tierra era plana, pero no para Magallanes o para los astronautas. Las nociones físicas básicas del espacio-tiempo-movimiento estaban bien establecidas y sujetas al sentido común, hasta que la ciencia avanzó más allá de los confines en los que trabajaban los científicos del pasado. Aquí ya cambiamos de libro y estamos empezando a ver entonces cómo la física cuántica empieza a desentrañar cosas para tratar de entenderlas hasta donde sea razonablemente posible. Entonces dice más adelante hasta dónde llegó la mecánica clásica y luego cómo empiezan ya todas las teorías de las micropartículas, las altas velocidades de las partículas, todos los descubrimientos de Heisenberg con la mecánica clásica, atacando la noción clásica de trayectoria de un cuerpo en movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los grandes físicos de la época, uno que opinaba Einstein que era el mejor físico que entendía su teoría de la relatividad, era David Bohm, que vamos a entender más adelante, que se hizo muy amigo a través de una sincronicidad, hablando otra vez en términos jungianos, de la esposa. La esposa de David Bohm leyó un libro de Krishnamurti, se sintió sumamente atraída por él, lo comentó con el esposo leyó el libro, buscaron a Krishnamurti, se hizo una enorme amistad de la cual existen una gran cantidad de videos, de películas en donde los dos están debatiendo temas muy importantes. Estos hechos, Capra de la Universidad de California, por una interpretación intuitiva, metafísica, mística, de la esencia de la naturaleza anteriormente, y en la misma línea, Bohr, al exponer el constructor atómico y por ello nombrado caballero, elige como escudo del blasón del esquema del yin-yang. Bohr es nombrado caballero, y automáticamente elige al yin-yang, con lo cual estamos viendo cómo se empieza a reorganizar los físicos cuánticos con la filosofía y la psicología. La cuántica establece que las partículas elementales constituyentes del átomo no son elementos esencialmente reales, dada su impresión existencial. Se pueden comportar como partículas en un momento dado y como ondas en el siguiente. Eso está muy conocido, ha sido sumamente explicado y publicado. O en el anterior, como existiera en un espacio en un tiempo que no corresponde, o sea, en un espacio-tiempo que no reconoce al presente. Es decir, en nuestro plano físico, volviendo otra vez a las ondas de radiofrecuencia, estamos nosotros en 88.8 MHz, y entonces todo lo que pase en las secuencias del single sideband pueden ser insistentes para un receptor que es demasiado rudimentario, que es nuestro cerebro, pero para un receptor que fuera más sofisticado, es decir, que a través del desarrollo personal pudiéramos activar la percepción astral y la percepción de otros planos, sí que podríamos ver entonces estas representaciones en donde el cerebro ya no tiene capacidad de percibirlas. Bueno, entonces el presente solo es reconocido como una necesidad y una arbitrariedad de la observación humana. Es muy importante resaltar, bajo este contexto, está refiriendo a la existencia del tiempo. No obstante, contradictoriamente, las partículas elementales y las ondas exigen su derecho de ser fundamento de la materia.
Bueno, aquí están algunos postulados que propone la física cuántica. En el mundo de las certezas, donde el movimiento es natural, pues lo controlamos por el espacio recorrido o por el tiempo o la velocidad, el tiempo y la energía empleada, etc. Entonces, en el plano físico es relativamente fácil medir esto. Sin embargo, en la teoría cuántica no pueden existir planos de referencia, excepto los que devienen del preciso instante dado. Es el mundo de lo impredecible donde todo fluye, donde las partículas aparecen y desaparecen. Sus movimientos son discontinuos. Aquí aparecen entonces los sistemas asimétricos y giran sin cesar en todas direcciones, ya no en las direcciones donde la física cuántica se veía. Algunas veces como tales partículas y otras veces como funciones de onda. Aquí viene un poco el ejemplo de cómo se vería. En el espacio y tiempo se difunden en el mundo de las partículas que circulan sin orden cronológico, se diluyen en campos de magnitudes de onda en su propio y aleatorio espacio y se multiplican en ocasiones permitiendo materialización y en otros se desmaterializan, invirtiendo el curso del tiempo. Las realidades cuánticas son estados potenciales, puesto que este es un concepto energético en el que predominan cuando hablamos del movimiento. Lo que empiezan a ver aquí los físicos. Del plano físico hay planos de superposición más allá de lo que la física puede describir, y estos planos que serían como planos sutiles de lo que se ve en ocultismo. Entonces, las reglas del mundo ya no operan. Ahí operan otro tipo de reglas, otro tipo de estadios, y estos estados medidos con las herramientas del mundo físico, entonces lo que allá sería una normalidad, nosotros buscamos una palabra en el mundo físico y le llamamos asimetría. Y le llamamos asimetría porque visto desde el punto físico lo que está pasando allá, que es muy raro, entonces tenemos que nominarlos con ese tipo de conceptos. Entonces se supone que a través de redes neuronales, pero ¿qué hubo allí? Entre el pensamiento que produjo una idea y la misma idea, no sabemos que existe. La energía cuantizada y en cada nivel de energía que hay. Ahí es donde podemos hablar de los famosos saltos cuánticos. Las realidades cuánticas, dice aquí, son estados potenciales, puesto que es el concepto energético en el que predominan cuando hablamos del movimiento. Por eso el ejemplo del zinc de Saiban es tan importante. Son 360 posibilidades, o 280, o 50, o dos posibilidades, como el caso del gato. Pero son posibilidades dentro de esa misma longitud. Cuando no es una longitud de onda más arriba y más abajo, es exactamente en el aquí y en el ahora, es cuando se dispersa todo este sistema. Porque si pasamos al siguiente punto, ya nos perdimos la oportunidad de poder encontrar todas las derivaciones que existen de ese punto en el que estábamos originalmente. Por lo tanto, entonces, la presentización, que es algo que se ve en la filosofía antigua y ahora está de moda, tiene mucho que ver entonces con la capacidad de en ese sistema. Bueno, imaginemos la infinidad de trayectorias de partículas elementales y ondas que se han ordenado en el instante dinámico de la interferencia del observador, ofreciendo a la organización cerebral la proyección del espejo de la realidad. Individualmente, cada línea o trayectoria de una partícula no se traduce en una imagen reconocible. Sin embargo, el conjunto ordenado de ellas conforma nuestra realidad cotidiana. O sea, no vemos el mundo en función de partículas, lo vemos en función de secuencias, y esas secuencias son las que tienen sentido para nosotros. Electrones que antes de la percepción del observador eran partículas u ondas indefinidas e impredecibles se transformarán en virtud de energía como consecuencia de esta misma observación, en partículas y ondas de carácter formal mediante unos fotones invisibles que responden a la llamada del observador como su consecuencia de su experimento. Y aquí vemos entonces una lucha entre los padres y los niños cuando son muy pequeños para que los niños se ajusten a su modo perceptual y construyan las tendencias y afecten a la realidad a través de la percepción que los padres inducen en los niños. El mundo fantástico de los niños, esto se va acotando cada vez más y se reduce hasta quedar reducido a lo que ya es el mundo de los adultos. El gato vivirá o morirá, concretando uno de los estados latentes superpuestos en el momento de la observación. Dependiendo del instante de la observación, según la teoría de Schrödinger, lo acercará, lo acariciará o lo enterrará, que sería como el acto siguiente. Bueno, ya se murió, pues lo enterrará. Vivió, lo acariciará. A partir de aquí se plantea entonces un gran problema. ¿Qué poder virtual tiene el observador sobre la creación de la realidad? Es un gran problema para los cuánticos. ¿Cómo al observarla la modificamos, la alteramos? ¿O será la realidad la que ejerce poder sobre el observador? El conocimiento de los elementos químicos que nos rodean parece ser el eslabón entre el mundo cuántico y la realidad común. Es decir, la conciencia del observador es la que hace realidad lo observado. Si no hubiera conciencia en el observador, no habría realidad observada. Quizá por eso Perigione dice, la realidad se nos revela solo a través de una construcción activa en la que participamos.
Y ese es el caso en el que fundamentamos para definir la conciencia. La ciencia, tal como se definió anteriormente, no responde a estas características, quedando corta en esos objetivos, ya que su campo de actuación no contempla la conciencia. De acuerdo con de Broglie, la cuadridimensión espacio-temporal, todo lo que para cada uno de nosotros constituye el pasado, el presente y el futuro, se dará en bloque, por lo menos en la física cuántica. Cada observador, a medida que su tiempo va pasando, descubre nuevas proporciones de espacio-tiempo, que aparecen ante él como aspectos sucesivos del mundo material, aunque en realidad el conjunto de sucesos que constituyen el espacio-tiempo exista con prioridad a su conocimiento de ellos. La reducción, esto es muy importante también. Todo ya existe antes de que el observador meta mano, a pesar de que el observador va a modificarlo. La reducción de la probabilidad y de su conversión en realidad se encuentran asociadas a la actividad y actitud de los bosones, que son partículas subatómicas, por lo que pueden ser considerados como los antecedentes primarios de la conciencia, la cual está en estado latente en la materia, por lo que no es algo extraño al mundo cuántico. Las partículas elementales asocian los cambios en su medio a la interacción del observador. Siempre el observador va a tener mucho que ver con la conformación de estas partículas y por lo tanto con la formación de los campos de conciencia. Bueno, aquí hay dos palabras sánscritas que hablan de dos y dos, por dualidades y oposición, en contraste, par de contrarios y de opuestos. Es la susceptibilidad al placer y al dolor, la lucha de las sensaciones, sentimientos o pasiones, la ilusión nacida de las simpatías y antipatías, atracciones y repulsiones, es el famoso sistema 2 y 2 que aparece en el Bhagavad Gita. Entonces tenemos placer y displacer y estos a su vez se van subdividiendo. Entonces la primera conciencia va a ser dual como producto de la dualidad en la que vivimos, pero al final el ascenso en todo esto nos va a llevar al placer-displacer como un hermafrodita, es decir, como algo en donde las dos condiciones están unidas, que es lo que refleja muy bien la imagen. Bueno, aquí tenemos algunos conceptos de HPV en relación al espacio. El espacio siempre ha sido, es y será, hablando otra vez de este continuo cuántico en bloque, es la eterna causa de todo, es decir, en lo mayor y en lo menor, en la experiencia humana, la deidad comprensible cuyas invisibles vestiduras son la mística raíz de toda materia y universo. Entonces, si nosotros pudiéramos tratar de bucear un poco en cada una de estas trozos de los párrafos, el espacio siempre ha sido, es y será, es un bloque cuántico, y si nosotros podemos tratar de imaginarlo, no a través del movimiento lineal de la física clásica, sino a través del movimiento ondulatorio, y tratamos de empezar a ver esto como en ese mismo punto espacio-temporal hay muchos puntos de superposición, y empezamos a ver cada uno de esos puntos sin que se haya movido el espacio-temporal hacia adelante, ese es un tema muy complicado. Y encontraríamos entonces que es muy complejo para una mente poder hacer esa operación. Bueno, entonces la deidad incomprensible, la deidad incomprensible, cuyas invisibles vestiduras son la mística raíz de toda la materia y del universo. Es la única cosa eterna que podemos fácilmente imaginar, inmóvil en su abstracción y no influida por la presencia ni por la ausencia en él de un universo objetivo. Carece de dimensiones en todos los sentidos y es existente por sí misma. El espacio y aquello en que está contenido son coetáneos, eternos, infinitos o sin dimensiones. Ambos constituyen la única excelsa realidad y son origen de todo cuanto existe. Otra vez, esta es una expresión en los lenguajes que utilizamos los humanos de aquello que es superhumano y muy difícil de imaginar. Y más abajo ponemos, según las enseñanzas esotéricas, el espacio y el tiempo son una sola cosa. Son innominados porque son incognoscibles. Aquello que solo puede ser percibido por sus 7 rayos. Bueno, eso es doctrina secreta. Bueno, Einstein dio una buena explicación de la vida real acerca del significado de la palabra cuántica. En su libro La física aventura del pensamiento, dice que, por ejemplo, una mina de carbón, la producción puede variar de un modo continuo. Si aceptamos cualquier unidad de medida, por más pequeña que sea, es decir, podríamos decir que se produjo un granito más de carbón que ayer. Lo que no podemos hacer es expresar la variación del personal en forma continua. No tiene sentido hablar de que se aumentó el personal en 180 personas, es decir, la medida de la cantidad de personal es discreta y no continua. Otro ejemplo, la suma de dinero solo puede variar de saltos, discontinuamente. La unidad mínima para el dinero es el centavo.
Decimos entonces que ciertas magnitudes cambian de una manera continua y otras de manera discontinua o discreta, o sea, por cantidades elementales o pasos que no pueden reducirse indefinidamente. A estos pasos mínimos individuales se los llama cuantos elementales de materia. A estos pasos mínimos e indivisibles se les llama cuantos elementales de materia de la magnitud en cuestión, como por ejemplo, quantum de energía o quantum de luz. Es evidente que al aumentar la precisión de cómo se realiza la medida de cualquier tipo de magnitud, unidades que se consideraban indivisibles dejen de serlo y adopten un valor aún menor. Vamos a explicar esto con mucho más detalle, pero lo está poniendo él en ese libro que vamos a revisar. Vamos a presentar todo el libro de esta. Entonces, bueno, vamos a entrar ahora a las conversaciones entonces entre Wolfgang Pauli y Carl Jung. Entonces, Wolfgang, que fue el posteriormente premio Nobel, buscó a Jung para tratar, bueno, primero para que le interpretara sueños, y las conversaciones y la correspondencia aparecen en este libro. Y entre otras cosas, entre los dos descubrieron la sincronicidad, porque la sincronicidad tiene muchos aspectos de la física cuántica y algunos aspectos del inconsciente, pero el puro inconsciente no hubiera sido suficiente para poder generar este concepto. Y quizá tampoco el modelo cuántico hubiera sido suficiente también para generar. Por eso entonces aquí están dos humanistas, dos grandes mentes, exploran los paralelos del espacio-tiempo y de lo psíquico. Entonces aparecen en este libro y lo vamos a revisar. Aquí está, era mucho mayor Jung que Pauli cuando tiene la correspondencia. Y entonces colaboraciones cuánticas, física cuántica y psicoanálisis junguiano, y vamos a utilizar el libro de Paul Harper de sincronicidad para poder hacer una revisión de lo que aquí dice. Un destacado físico cuántico, Pauli Wolfgang, que casualmente tenía sueños complejos, o sea, soñaba, fue un hallazgo extraordinario. Aunque ya no era un paciente, Pauli mantendría una correspondencia con Jung hasta casi el final de la vida de Jung, incluso compartiendo sus sueños. Continuarían especulando juntos sobre su significado y conexiones con los arquetipos, que le llamaban mucho la atención a Pauli. Con una mente matemática brillante dedicada a desentrañar preguntas más profundas de la física teórica, no sorprende que muchos de los sueños de Pauli tuvieran elementos geométricos y símbolos abstractos. A menudo incluían arreglos simétricos de círculos, líneas que Jung interpretaba a la luz de su noción de arquetipos. A medida que la física matemática alimentaba las visiones de Pauli, que Jung conectó con el simbolismo antiguo, los dos pensadores terminaron tejiendo profundas conexiones metafóricas entre los dos reinos. Esto es poco conocido y lo vamos a explorar con cuidado porque es muy bonito. Pauli le escribió a Jung contándole un sueño que tuvo sobre un congreso de física con muchos participantes. Ojo, Pauli es una de las mentes más brillantes, es un premio Nobel, es un físico cuántico muy connotado, y Jung, ¿qué se puede decir? Es lo mismo. Entonces, las dos mentes se juntan tratando de buscar algo en común, y entonces Pauli le escribió a Jung contándole el sueño que tuvo en un congreso de física. El sueño tenía numerosas imágenes que representaban ejemplos de físicos de polarización, separación de una cosa o de dos opuestos, incluidos dipolos eléctricos, arreglos equilibrados de cargas positivas y negativas, y la división de líneas espectrales atómicas dentro de un campo magnético aplicado. O sea, una locura de sueño para Jung. Jung respondió que el simbolismo del sueño probablemente representaba una relación complementaria de un sistema de autorregulación que incluye al hombre y a la mujer como dos polaridades distintas. Un dicho atribuido a Freud que es que a veces un cigarro es solamente un cigarro y a veces no, sino el cigarro representa otra cosa. Como físico, ¿no sería natural que Pauli a veces tuviera sueños con contenido relacionado con la física? ¿No será que a veces el dipolo es no solo un dipolo, sino una unión simbólica de hombre y mujer, decía Jung? Jung, como Freud, reconoció esa posibilidad y en general tuvo cuidado de no ser dogmático en sus conclusiones. Otro de los sueños de Pauli incluía un símbolo antiguo llamado Auroboro, ¿se acuerdan? La serpiente que se muerde la cola. Una serpiente devora su propia cola mientras se enrolla en un círculo. Tal simbolismo relacionado con el ícono del Yin-Yang, del taoísmo, refleja el concepto de la destrucción eterna y renacimiento, incluido en el cambio de estaciones y el reciclaje de los elementos naturales. Tal figura también muestra la simetría rotacional de Pauli y otros emplearon en sus exploraciones las propiedades cuánticas. A partir de un término de la filosofía oriental, también forma un tipo rudimentario de mandala. Entonces, y hace este esquema, bueno, obviamente la correspondencia es muy larga y los libros son muchos, pero ya se acuerdan que lo que estamos viendo acá son cosas para que ustedes se animen a estudiarlo en las logias. No vamos a ver todo de esto, vamos a ver nada más una parte del libro y de la correspondencia. Hay varios libros.
Muchos de los libros donde viene esta correspondencia son libros de sincronicidad con ese título, pero ustedes pueden buscarlos como libros aparte que tienen que ver con la correspondencia. Acuérdense de Wolfgang Pauli y de Carl Jung. Y entonces se hace este esquema, los dos, digamos, Jung, como es una correspondencia de muchos años, pero muchos, poco a poco Jung se hace más asiduo a la física clásica, perdón, a la física cuántica, y el otro empieza pues, a tener también cosas relacionadas con el psicoanálisis. Entonces, alrededor de ese tiempo, Jung comenzó a perfeccionar su noción de sincronicidad en preparación para desarrollar un tratado sobre ese tema. Con la ayuda de Pauli esperaba convertirlo en un principio clave reconocido por la comunidad psicológica. O sea, todavía no lo publicaba, pero ya lo estaba discutiendo con Pauli. Como parte de ese objetivo, aspiró a desarrollar su propio emblema, un cuaternio como abreviatura de cómo se conecta la naturaleza. Jung programaría una serie de 2 partes de charlas sobre este tema. En preparación para las conferencias en 1950 envió a Pauli una carta que incluía un diagrama cuaternio que yuxtaponía causalidad con corresponsalia, un término que se refiere a las conexiones causales análogas de la ley hermética de correspondencias y el espacio con el tiempo. Y entonces hizo esto: espacio, tiempo, causalidad, correspondencia, para tratar de sacar a partir de esto su teoría de la sincronicidad. Pero Pauli dice, no, está mal, hay que cambiar eso, hay que cambiarlo. Entonces, en noviembre 24 de 1950, después de tener el chance de pensar acerca del diagrama, Pauli respondió con una visión crítica acerca del espacio-tiempo y de sus opuestos. Esta parte, perdón, me faltó traducirla. Bueno, el contraste de energía y movimiento de Pauli con el espacio-tiempo coincidía con la dicotomía planteada por la versión relativista del principio de incertidumbre de Heisenberg. Cuanto más se sabe sobre el espacio-tiempo, menos se sabe sobre la energía del momento, similar a una entidad de 4 dimensiones de relatividad, por lo que ya hemos visto por el single cycle. Entonces él dice, a ver, lo que tenemos que poner arriba es energía, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, siempre hay energía disponible para ser repartida en cada momento, a través del cual ocurre el devenir de todas las cosas. Y el espacio-tiempo están en un mismo lugar y son un continuo. Entonces la energía está disponible para que a través del continuo haya fluctuaciones de energía, ya sea de conservación, de destrucción o lo que sea. De este lado tenemos la causalidad que los seres humanos generamos y de este lado, como producto de la causalidad, obtenemos la sincronicidad. Bueno, esto es lo que se publica en una de las cartas, pero yo también conseguí lo que fue el dibujo original, que es este. Esta es la letra de Pauli, y entonces pone energía, que no nomás era energía, es indestructible, solo se crea, pero no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía es una disposición de transformación que es eterna, es infinita, y lo único que tiene son periodos mutacionales a través del uso que se hace de ella a través del trabajo. Y luego aquí tenemos una constant connection a través del efecto de la causalidad. Es decir, hay una aquí, esto produce una conexión constante y del otro lado una conexión inconstante. Esto es cuántica, porque acuérdense que lo cuántico es donde todo lo constante ya no es constante, sino que tiene alteraciones. Entonces, la causalidad va a ser debida a una serie de factores inconstantes, o sea, asimétricos. Y la causalidad va a ser a través de ecuaciones constantes. Entonces, el efecto de esto causa la causalidad y de este lado, entonces, la conexión inconstante a través de las contingencias y de las equivalencias produciría la sincronicidad. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es el modelo contingente y de lo que es el modelo de equivalencias. Aquí tenemos el continuo del espacio y tiempo. Dice, ahora sí, este esquema te puede ejemplificar lo que es la sincronicidad. Entonces vamos a tener factores contingentes, factores equivalentes que van a ser derivados de la causalidad y que van a generar un efecto sincrónico. Bueno, regresamos a esta zona de acá. Los filósofos de la antigüedad como tales ya tenían indicios de la conservación de una sustancia subyacente, que es de lo que está hecho todo. Sin embargo, no hay ninguna razón especial para identificar esas teorías con lo que hoy conocemos como masa-energía. Tales pensaba que era el agua. Empédocles escribió en su esquema universal compuesto por 4 raíces. Nada nace ni perece, uno de los principios de la física. Estos elementos sufren una continua reordenación, pero no se destruyen. Por su parte, Epicuro creía que todo el universo estaba compuesto de unidades indivisibles de materia, que es el antiguo precursor de los átomos. Junto con Demócrito, estamos entonces de una u otra manera viendo que estos filósofos ya tenían la consigna de no revelar lo que era la parte metafísica de los aspectos físicos,
Por lo tanto, se hacía una nominación de las partes físicas, pero se sabe que esotéricamente estaban hablando de los elementos con los que se construyó el cosmos. Y aquí las leyes de conservación de energía, la ley de conservación afirma que la energía no se crea ni se destruye, que se convierte esto en la primera ley de la termodinámica. Por ejemplo, cuando la energía eléctrica se transforma en energía térmica, en un calefactor, la termodinámica construye el primer principio de la termodinámica, la primera ley, que dice que no se crea ni se destruye, solo se transforma. En la mecánica analítica puede demostrarse que el principio de conservación de la energía es una consecuencia de la dinámica de evolución de los sistemas que está regida por las mismas características. Bueno, estamos hablando aquí de la ley de conservación de energía para explicar esta parte del esquema. Y abajo tenemos el continuo, que es el espacio-tiempo. Aquí está la causalidad y aquí está la sincronicidad, en donde se dividen todos los mundos paralelos. Luego viene este esquema y aquí podemos ver por separado. Tenemos el segmento A, en donde la energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma, está en relación con conexiones constantes a través del efecto de las causas, es decir, cuando el ser humano, a través de la enorme dispersión de posibilidades, genera causas con sus decisiones. Aquí tenemos el segmento C, donde esta persona que está tomando decisiones va a utilizar en su planificación el continuo de espacio-tiempo para ver en qué momentos va a hacer las cosas que quiere hacer la persona. Del otro lado tenemos entonces la parte de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y aquí tenemos entonces la conexión inconstante a través de las contingencias y equivalencias relacionadas con la indestructibilidad de la energía y de este lado relacionadas con el continuo espacio-tiempo. Con lo cual tenemos 4 unidades de análisis para ver entonces cómo construyó este sistema. A partir de ese sistema, entonces Jung ya publica los hallazgos relacionados con la sincronicidad, que es un término complejo, pero muy bien deducido a través de 2 mentes muy brillantes. El monismo de doble aspecto. Bueno, aquí empiezan los problemas. El monismo es el neologismo, cuando se hizo esto, que asocia la relación espíritu-materia. Pero al decir que el monismo de doble aspecto, pues se vuelve otra vez a separar el espíritu y materia. Fusiona un monismo óntico, un monismo de significados, reflejado por una realidad de fondo psicofísicamente neutral, con un dualismo epistémico de lo mental y de lo físico como aspectos de perspectiva de la realidad óntica subyacente. Para una descripción más completa, ver entonces aquí a Edward Parcher. Jung acuñó la noción de unus mundus, mundo único, para este dominio. Entonces, en el momento en el que el mundo no ha empezado a diversificarse y dispersarse, entonces es un mundo único, que es de donde parte toda esta fluctuación que va a haber. En la versión de Pauli Jung, el monismo de doble aspecto, los aspectos no están dados a priori, sino que dependen de contextos epistemológicos. Las distinciones de aspectos son generadas por divisiones epistémicas del reino subyacente no separado y libre de distinciones. Y en principio puede haber tantos aspectos como contextos. En términos entonces algo más abstractos, las distinciones pueden concebirse como rupturas de esta simetría. Simetrías en esta jerga son invarianzas bajo transformaciones. Por ejemplo, la curvatura de un círculo es invariante bajo rotaciones de cualquier ángulo arbitrario. Por lo tanto, un círculo exhibe una simetría rotacional completa porque todos los puntos van en el mismo sentido. Las rupturas de simetría son una poderosa herramienta matemática en gran parte en la física teórica, pero podemos solo especular que las simetrías deben atribuirse a los mundos unos, psicofísicamente neutrales. Es lo que puso este autor, un poco derivado de lo que Jung ya había comentado. Según la conjetura de Pauli Jung, mente y materia aparecen como aspectos complementarios. Son incompatibles entre sí, pero ambos juntos son necesarios para describir exhaustivamente los sistemas mente-materia. Una razón sencilla de esto es la naturaleza fundamental no booleana de la realidad subyacente. Como es bien sabido en las matemáticas, las representaciones de valores no booleanos, systems, son incompatibles y complementarios con las formas de clasificación máxima de incompatibilidad. Bueno, aquí es otra vez una discusión muy compleja en donde ellos al principio lo resuelve Jung diciendo que, bueno, antes de todo esto hay un mundo único de donde vamos a derivar esto. Entonces, conceptualmente estamos hablando de un punto de inflexión, un punto de emanación de todo. Y ese punto es único. Cuando ese punto se ha dividido, entonces ya tenemos el aspecto mente-cuerpo. Y ahí ya entonces tiene una derivación óntica, es decir, de significado. Están fusionados en doble aspectos. Por lo tanto, es un monismo de doble aspecto. Y luego se hacen aquí, a partir de él, divisiones epistémicas.
La epistemología es como la mamá de todas las ciencias, es la que estudia el método científico de todas las ciencias para darle sentido a lo que cada ciencia trata de demostrar por sí misma. Entonces, en los reinos subyacentes hay separadas distinciones, todas con derivaciones epistémicas, para tratar de ver lo que serían entonces las superposiciones. Y a partir de las superposiciones ya se generan entonces modelos matemáticos de herramientas de probabilidad para poder llegar a las conclusiones que son útiles para el modus operandi de los seres humanos en el contexto en el que cada quien vive. Entonces, el dual aspect monism according to the Pauli Jung conjetura, y aquí está este fulano del que estamos hablando aquí, que está citando todo esto, ya muy tardíamente, estamos hablando ya de este siglo y de hace muy pocos años. Entonces, concebir la distinción mente-materia en términos de una división epistémica, en realidad psicofísicamente neutral implica correlaciones psicofísicas entre mente y materia, como una consecuencia directa y genérica. Pauli y Jung discutieron extensamente las correlaciones psicofísicas en su correspondencia entre junio del 49 y febrero del 51, cuando Jung redactó su artículo sobre sincronicidad para el libro que publicó junto con Pauli. En forma resumida, dos o más aparentemente accidentales, pero no necesariamente, los eventos simultáneos se denominan sincrónicos si se cumplen determinadas condiciones. Bueno, vamos, aquí hay mucho texto todavía de este tema, hasta ver las alternativas de cómo funcionan lo que estos dos autores predijeron. Y luego nos vamos a ir a un espacio pequeño de la ciencia y la doctrina secreta contrastadas. Y vamos a ver un trocito muy pequeño de las máscaras de la ciencia. Y luego esta famosa obra del volumen 3 de la doctrina secreta de 1897. Este es un reprint que como saben es toda una obra donde se recopilan gran parte de las cosas que HPV no pudo publicar, pero que corresponden a los montones de diagramas que hizo con sus alumnos. Vamos a revisar algunos de ellos. En parte de lo que dice de las vibraciones moleculares, hay un autor que no le ha hecho justicia a los norteamericanos, un autor de Filadelfia, que habla de las vibraciones moleculares, que es Keeley, y que es mencionado en esta obra, y es que es Crookes, que es hablando de la materia radiante, también lo vamos a revisar con un poco de cuidado y vamos a ver algunos de los esquemas que aparecen en esta obra. Todo eso lo vamos a ver la próxima sesión. Por lo pronto nos vamos a quedar entonces a la mitad de este modelo que es el modelo de Pauling. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que podamos pasar a algunas preguntas si es que tienen ustedes alguna inquietud, alguna adición, alguna observación a lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, si son tan amables de dejar de... Ya está abierto.